Hola, mi nombre es Jessica Juárez Martínez y voy a hablar sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo es una denominación de liberalismo económico, cuyos defensores apoyan la liberación económica, el libre comercio, los mercados abiertos, la privatización, la desregulación y la disminución del tamaño del sector público, incrementando la influencia del sector privado en la sociedad moderna. Se defiende desde la reducción de la intervención del Estado al mínimo hasta la ampliación de las funciones del Estado, prestando servicios como la sanidad o la educación. Uno de sus principales expositores fue Milton Friedman. Friedman fue un defensor de los ajustes monetaristas de la coyuntura económica, que parten de la idea de que la inflación puede controlarse mediante ajustes de los tipos de interés y de la cantidad de dinero en circulación. El neoliberalismo nace en los años 80 en Estados Unidos, en donde algunos pensadores económicos de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, apoyados por profesionales de la economía, son contratados por organismos financieros internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, para lograr un nuevo modelo económico, modelo que terminaría por extenderse a gran parte del mundo. Algunas de las causas que ocasionaron el neoliberalismo fueron la crisis económica. Con la devaluación de la moneda se consigue abaratar las exportaciones y hace que la posición del país sea más competitiva. Los neoliberales indican que todas las variables del sistema económico deben estar desreguladas, es decir, desvinculadas del control del Estado. También apuntan a una liberalización y desregularización de los bancos. La crisis política. Cuando los gobiernos pierden su autoridad ética, se limitan a desviar atención del pueblo hacia temas que les pueda interesar. De esta manera, los ciudadanos se dejan llevar por pensamientos más que por los argumentos. Quiebra de la bolsa de valores. La caída de precio de la bolsa de valores de New York en 1929, conocida como el crack del 29, fue la mayor crisis hasta entonces conocida. Provocó la ruina de numerosos inversores, grandes hombres de negocios y de pequeños accionistas, así como el cierre de empresas y también de bancos. Desaparición del estado de bienestar. El estado de bienestar desaparece cuando se reduce la protección social, aparece la precariedad laboral y se da lugar a la privatización de los servicios públicos, tales como las eléctricas, las compañías ferroviarias y aéreas, la educación, las carreteras, la sanidad, entre otras. La lucha de clases. La neoliberalización fue considerada como un proyecto de recuperación de la clase burguesa. La política neoliberal ataca directamente a los sindicatos y apuesta y apoya a las clases comerciantes privadas con intereses industriales, financieros e inmobiliarios. Las características del neoliberalismo son liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera, privatización de las empresas públicas, garantías legales para los derechos de propiedad privada, menos Estado, individualismo, reforma fiscal, pocos impuestos. Consecuencias del neoliberalismo fueron la modificación en los derechos de los trabajadores. El proceso de la liberación económica conlleva una mayor flexibilidad salarial, disminuyendo los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y creando una disminución de la protección del empleo. Eliminación de la sanidad pública. Lo que se pretende con la privatización del sistema sanitario es una mejor gestión de los impuestos de los contribuyentes, con un ahorro más que considerable en las arcas públicas, para así poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Debilitación de los países más pobres. Una de las medidas que se adoptan y que hacen debilitar a los países más pobres es la reducción de la financiación del Estado a todo aquello que no esté relacionado con la reproducción del capital y especialmente todo lo destinado para fines sociales. El neoliberalismo en México.
Inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, el modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. Desde la década de los 40, la estrategia de desarrollo en México se sustentó en la protección del mercado interno a través de barreras arancelarias y no arancelarias, que mantuvieron el aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un importante papel al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica. El proceso de privatización tiene 3 etapas. En la inicial, de 1984 a 1988, se realiza la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad. En la segunda, de 1988 a 1999, se realiza ya la privatización a fondo de varios sectores como la siderurgia, banca y teléfonos. Y en la tercera, de 1995 a 2000, se profundiza aún más el proceso y se realizan cambios de constituciones para vender los ferrocarriles y la comunicación vía satélite. De 1982 a 1988, la desincorporación se dio de la siguiente manera: 292 liquidaciones y extinciones, 72 funciones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas al sector privado o al sector social. La privatización forma parte de un proceso más amplio llamado desincorporación del sector paraestatal, que está conformado por la liquidación de empresas, las fusiones, las transferencias a los gobiernos estatales, las ventas en sí. De 1982 a 1988, la desincorporación se dio de la siguiente manera. A partir de 1984, tan solo se privatizaron ciertas empresas selectas, en su mayoría filiales de Nafinsa y de Somex, que vendieron a los socios privados, nacionales y extranjeras. En esta etapa se vendieron 155 empresas de participación estatal y cabe destacar que se vendió Tereftalatos Mexicanos, se vendió en $106 millones. El neoliberalismo no ha funcionado en México, puesto que el desempleo aumenta, se abandona la agricultura, los precios aumentan y los salarios disminuyen. La pobreza es cada día más. El Estado privatiza, la deuda externa aumenta, empresas extranjeras entran al país sin ningún problema, la injusticia social crece. El Estado da poco apoyo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y como la cereza en el pastel, el gobierno, en vez de buscar el equilibrio en lo social, económico y político, busca de dónde obtener la mayor rebanada de pastel. Claro, no importando qué pase con los demás.